todos, en esta ocasión mi grupo y quien les habla, Nicole Jiménez, vamos a exponer sobre excipientes y ramas. ¿Qué son excipientes? Son sustancias que acompañan al principio activo para ayudar en la formulación, conservación o administración del medicamento. Su principal característica es que carecen de actividad farmacológica. Funciones de los excipientes, aparte de las que se muestran en pantalla, tienen otras como vehículo o base como soporte del principio activo. Las propiedades de los excipientes son tamaño de partícula, distribución del tamaño de partícula y forma de la partícula, las cuales tienen como función la fluidez, compresibilidad y uniformidad del contenido de la mezcla química. LOD, que significa pérdida por secado, tiene como función la compresibilidad, estabilidad y fluidez. Asimismo, la densidad real y aparente, su función es la uniformidad del contenido de la mezcla química. Y finalmente, uniformidad de la composición y potencial de disolución tienen la misma función como se mencionó. Los excipientes se clasifican en aglutinantes, que son todos aquellos que permiten mantener unificados o unidos los principios activos de una tableta o comprimido, como por ejemplo el almidón, la lactosa y el sorbitol. Los diluyentes permiten rellenar el contenido de un comprimido o cápsula, por ejemplo la celulosa vegetal, el fosfato de calcio dibásico o la flor de cártamo. Y los lubricantes previenen que los ingredientes se agrumen o se peguen a la maquinaria donde se fabrica, por ejemplo, el talco, la sílica o las grasas esteroides. Los desintegradores permiten que el comprimido se rompa en el tracto digestivo y libere los principios activos para su posterior absorción, por ejemplo, los absorbentes captan por absorción componentes líquidos o humedad, por ejemplo, almidones para captar aceites, dióxido de silicio coloidal para captar agua y aceites, entre otros. Los humectantes favorecen el proceso en el que el líquido llega a contactar con las partículas sólidas para formar una interfase sólido-líquido, como por ejemplo el propilenglicol y exileglicol. Los colorantes pues mejoran la apariencia de una forma farmacéutica, sin embargo pues en algunos casos pueden presentar hipersensibilidad y o dermatitis, por ejemplo amarillo huevo, rojo, azul brillante. Los saborizantes se agregan a las formas farmacéuticas para una mayor aceptación del preparado, mejorando las propiedades organolépticas de un preparado insípido o para encubrir el sabor desagradable de un ingrediente activo. Ejemplo, amargo, menta y cereza, salado, durazno y excesivamente dulce. En las aplicaciones encontramos este cuadro sobre las células microcristalinas y los diferentes tipos existentes. Entonces, en el primer recuadro podemos observar el grado de pH, que es 101, con un diámetro de 50, una densidad compactada de 0,28 gramos sobre mililitros, 5% de humedad y en aplicaciones tiene vía húmeda, compresión directa y esferonización y finalmente cero comentarios. La esferonización es el proceso donde un extruido se forma en pequeños gránulos esféricos. Como ejemplo de excipientes tenemos el almidón, que es un diluente y un aglutinante. A continuación seguiremos con RAM. Reacción adversa a un medicamento
o conocido como RAM, es cualquier efecto perjudicial que ocurre tras la administración de un fármaco a la dosis normal utilizada en la especie humana para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o para la modificación de alguna función fisiológica, como lo dice la OMS. Para aclarar, la profilaxis es algo que se puede utilizar para prevenir la aparición de una enfermedad o que cause alguna infección. Adicional a esto, se puede decir que la aparición de gran cantidad de nuevas drogas ha contribuido al incremento de la expectativa de vida en las poblaciones, pero también es responsable de una nueva patología que es actualmente conocida como patología farmacológica. Las frecuencias de las reacciones adversas dependen del número de pacientes que presentan una reacción. Estos son el numerador, con el número de pacientes que están expuestos al medicamento. Estos son el denominador. Sin embargo, es difícil conseguir estos datos, ya que el numerador puede ser subestimado y el denominador no es fácil de conseguir. Las RAM son la sexta causa de muerte que hay en el mundo. En orden de la primera a la quinta, la primera es las cardiopatías, sigue el cáncer, accidentes cerebrovasculares, el EPOC, accidentes, y en el sexto puesto, como le dijimos anteriormente, son las RAMs. Las metodologías empleadas para detectar y evaluar las RAM son como tener el dato de las diferentes poblaciones estudiadas, estilos diferentes de prescripción de medicamentos, los criterios de inclusión y exclusión utilizados. En medios hospitalarios, aproximadamente el 5% de los ingresos son debido a reacciones adversas. Entre el 10 y el 20% de los pacientes hospitalizados presentan uno o más RAM. 7% son graves y 0,32% son mortales. Sin embargo, el consumo del 90% de los medicamentos se produce en asistencia primaria. Se estima que el 2,5% de las consultas son por RAM y el 40% de los pacientes presentan como mínimo un efecto adverso durante el La codificación de las reacciones adversas se realizará de acuerdo al Diccionario de Reacciones Adversas de la OMS, que contiene la terminología para codificar la información clínica en relación a la terapéutica con drogas. Aunque según la clasificación propuesta por Rawlings y Thompson, que es la más aceptada en la actualidad, se divide en dos tipos. La primera es RAM tipo A, dosis dependientes, y RAM tipo B, dosis. Las RAM tipo A, dosis dependientes, son efectos farmacológicos aumentados o exagerados de un fármaco administrado a las dosis habituales. Por ejemplo, la bradicardia producida por betabloqueantes, la hipoglucemia producida por la insulina o la hemorragia gástrica producida por antiinflamatorios no esteroides. Pueden ser debidas a un efecto colateral, a una interacción farmacológica, a un efecto citotóxico o simplemente extensión de un efecto farmacológico por una sobredosis relativa debido a cambios farmacéuticos, alteraciones farmacocinéticas, alteraciones
farmacodinámicas también. Es por ello que este estudio lleva implícito el uso racional de medicamentos. Las RAM tipo B, dosis independientes, son reacciones anómalas que no son de esperar a partir de las propiedades farmacológicas de un medicamento administrado a las dosis habituales. Clasificación de los fármacos. Las drogas inculpadas se clasifican de acuerdo al sistema ATC. En el sistema ATC, las drogas se clasifican según su principal indicación terapéutica. Por lo tanto, se considera más de un código para un mismo principio activo, si este se emplea en condiciones diferentes o en formas farmacéuticas diferentes. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, cuando es utilizado como analgésico, tiene un código, el cual es N02BA. Y cuando es utilizado como antiagregante plaquetario, tiene código como P01AC. Clasificación de la gravedad. Se han establecido 4 categorías según la información que se disponga en la notificación. A. Letales. Contribuyen directa o indirectamente a la muerte del paciente. B. Graves. La reacción amenaza directamente a la vida del paciente. Puede requerir hospitalización, tromboembolismo pulmonar, shock anafiláctico. C. Moderadas. La reacción interfiere con las actividades habituales. Puede producir hospitalización o ausencias escolares o laborales, sin amenazar directamente la vida del paciente. Distonia aguda, hepatitis colestástica. Secuencia cronológica. Valora el tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento y la aparición de las primeras manifestaciones de la reacción adversa. Estas pueden ser: 1. Administración del fármaco previo a la aparición del episodio descrito, pero no totalmente coherente con la farmacología del preparado, y o proceso fisiopatológico, por ejemplo, agranulocitosis que aparece después de 3 meses de retirada del fármaco. 2. No se dispone de suficiente información para determinar la secuencia cronológica o temporal. 3. Administración previa del fármaco y aparición del episodio descrito, siempre y cuando la secuencia temporal sea compatible con el mecanismo de acción del fármaco y el proceso fisiopatológico de la reacción adversa. 4. Según los datos de la notificación, no hay una secuencia temporal razonable entre la administración del fármaco y la aparición de una reacción adversa, o bien es incompatible con el mecanismo de acción y o proceso fisiopatológico. Por ejemplo, una neoplasia que se produce a pocos días de iniciando el tratamiento. Secuencia cronológica. Valora el tiempo. Este es un estudio realizado por médicos que nos brinda la información para ver qué tan fuertes son los síntomas producidos por unas RAM. Primero, hay informes previos concluyentes sobre las RAM, 1 positivo. Segundo, el evento adverso apareció cuando se administró el medicamento sospechoso, 2 positivo, 1 negativo. 3. La RAM mejoró al suspender o administrar un antagonista específico, 1 positivo. La RAM reapareció al